Cuando hablamos de las circunstancias que pueden ser favorecedoras o no de que una persona que esté en tratamiento pueda tener una situación de recaída, no hablamos exactamente de cultivar unas circunstancias especiales. Podríamos hablar, en todo caso, de los factores de riesgo y de los factores de protección. Los factores de riesgo son aquellas circunstancias que podrían llevar a la persona a tener una recaída, a volver a consumir, a volver a desestructurar o a desandar el camino andado. Entre esos factores de riesgo pueden ser el volver a encontrarse con determinadas personas, el volver a determinados ambientes. En el caso de las drogas ilegales, por ejemplo, el tener el teléfono de la gente que normalmente nos proveía de la droga. Todo esto son cosas a evitar porque en un determinado momento pueden dispararnos el craving, el deseo de consumo, empezar a consumir y de alguna forma perder el control sobre el consumo y volver a patrones de consumo anteriores. Estas situaciones de riesgo, factores de riesgo, pueden ser también no situaciones buscadas, sino más bien situaciones que al azar nos pueden ocurrir en la vida. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, y por eso se trata de establecer mecanismos de defensa durante el tratamiento para saber enfrentarse a estas situaciones difíciles que en algún caso podría hacer que la persona volviese a consumir. En sentido contrario tenemos los factores de protección. Los factores de protección serían aquellas circunstancias, aquellos ambientes, aquellas situaciones en las cuales la persona se encuentra más cómodo y puede evitar el consumo o por lo menos puede mantener la abstinencia. Los factores de protección, por ejemplo, son volver a tener una pareja estable, volver a tener un núcleo de amigos no tóxicos, volver a tener situaciones de estabilidad laboral, de estabilidad anímica y, por ejemplo, cultivar el tiempo libre, cultivar las áreas de ocio, volver a hacer gimnasia, volver a dar paseos, tener algunos hobbies que la persona por lo menos pueda estar satisfecho con aquello que hace. Es decir, huir de la anedonia y por lo menos disfrutar de las cosas pequeñas que da la vida, en contraposición al mal placer o el placer erróneo que dan ciertas situaciones de consumo. Por lo tanto, factores de riesgo, factores de protección, de unos hay que huir y saber enfrentarse y los otros hay que cultivarlos. Con esto lo que hacemos es como generar un dique a través del cual no pasará ningún tipo de consumo, porque el dique estará formado por aquellas cosas que nos importan, por nuestra escala de valores, por las situaciones emocionales positivas, por el valor de la amistad, de la familia, del altruismo, del trabajo, del disfrute del día a día.